La Iglesia Católica, Parroquia San Pedro Apóstol. La parroquia de San Pedro Apóstol es muy antigua. No hay fecha exacta de su fundación, pero existen algunos datos históricos. El obispo Francisco Marroquín visitó la parroquia en 1557. En 1559 llegó el oidor de la Real Audiencia, el licenciado Alfonso Zurita, quien ordenó que todos los vecinos se juntaran donde hoy está la cabecera municipal bajo la advocación de San Pedro. Tener en cuenta que por la bula, documento que lleva el sello pontificio del 14 de abril de 1558, San Pedro Soloma se separa de la diócesis de Guatemala y pasa a ser parte del obispo de Chiapas, México. Pero el monarca ordenó, en base de la Real Cédula del año 1565, que el pueblo de Soloma volviera nuevo al obispo de Guatemala. En la década del siglo XVII, los que atendieron la parroquia fueron los misioneros de Nuestra Señora de las Mercedes. En la descripción de la provincia de Totonicapán, por don Joseph Domingo Hidalgo, publicada en la Gacela de Guatemala el lunes 16 de junio de 1778, dice: San Pedro Soloma es cabecera de curato de su nombre, donde reside el cura beneficiado. Según los ancianos, desde hace mucho tiempo, el pueblo solomero creía en Dios. Tenían una cruz de madera. Cada familia tenía su cruz, colgado dentro de la casa, a la dirección de la puerta de entrada. El guía marcaba la hora, o sea, el calendario religioso maya. Pedían por la salud, la siembra, por los animales, por el bienestar, entre otros. En casi todas las aldeas había un centro de oración al que llamaba Troj, altar maya. No se sabe exactamente cuándo llegaron los españoles. Ellos presentaron a su manera la religión católica, diciendo que no es Dios el sol ni la madre luna, solo la tierra es madre, inculcando a la gente que había que tener un santo protector o patrón y que era necesario construir una casa de Dios. Y había que hacerlo muy bien con material dura, porque fueron obligados a buscar este material al río, que lo llamaron piedra de obra. Hubieron terremotos que destruyeron parte del templo, destruyó parte de la imagen de Santiago Apóstol, que era el primer patrono. La llevaron a la capital para remodelarla. Después de un tiempo fue enviado una comisión para recogerla, pero la vieron muy grande, mejor optaron por traer a San Pedro. Aunque existe la creencia que Santiago, por ser muy milagroso, ya no lo entregaron y a cambio se les entregó San Pedro, actual patrono de nuestro pueblo. Otras religiones. Hay una diversidad de grupos, pero según la realidad en Soloma, las religiones con mayor expansión están los testigos de Jehová, espiritistas, están también la religión maya, la cual es una herencia de nuestros antepasados y en la que participan varias familias. Información tomada del Plan Parroquial Soloma, Huehuetenango.